El día de hoy yo quiero abordar tres temas muy importantes de la alcaldía Cuauhtémoc, que desde luego, pues todos estamos preocupados por lo que está ocurriendo, un desgobierno total, una completa inexperiencia, ineptitud. No se escogió a las personas que conozcan, al menos que conozcan las leyes, ya con eso se gana un poco, mucho menos que tengan cariño a la gente o que vayan con el afán de servir al pueblo. No hay principios, no hay valores, a veces da la impresión de que se quiere hacer ver como que tiene la autoridad, como que nos demos a una idea de que ella es la que manda, pero en realidad lo único que hace es el ridículo, porque gritar, ofender, humillar, hacer formas autoritarias, perseguir a la gente, reprimir, nada de eso es saber mandar, todo eso es violar la ley y pues parece que no le cae el 20. Pensábamos que pues todos tenemos una curva de aprendizaje, que tal vez de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, pues ya hubiera aprendido algo, y no que al frente del octubre, bueno, ya entramos a noviembre y las cosas cada vez están peor. Yo quisiera hoy hablar de tres asuntos. Uno, presentó el gabinete, no ante la población que la eligió, entre comillas, población que la eligió. Ya sabemos que la pusieron con votos comprados las mafias de ambulantes de Diana Sánchez Barrios y su clan. Eso está muy claro y muy demostrado. Pero, digámoslo más levemente, no ha anunciado el gabinete ante nadie, pero sí lo hizo en una plaza de autoconsumo. Citó a su misma estructura. Y si la oyeran, tengo 5 videos, pero ahorita paso 2 por el tema, pero si la oyeran, insulta a su propio equipo, los humilla, los denigra, les manda a gritos, los amenaza. ¿Cómo se puede gobernar así? Pues un equipo entripado, enojado, pues ¿cómo pueden hacer las cosas bien? Cuando se gobierna con amor al pueblo, es un honor el servir. Y no necesitan de gritos, ni de insultos, ni de humillaciones. Cuando la gente quiere servir al pueblo, se hace con honor, con el anhelo de superación y de cumplir las metas. Nada de eso se observa acá. Por otro lado, en la presentación de su gabinete, presenta a la hermana como la directora de las direcciones territoriales. Y ustedes saben que meter a familiares pues es un delito, se llama nepotismo y está penado en el Código Penal Federal y en todas las leyes que en los estados se secundan. Y tercero, no ha convocado al Consejo, ese es otro delito, está violando la Constitución Federal y la Constitución de la Ciudad de México. De esos tres temas quisiera hablar el día de hoy. En el tema del gabinete, viola la Constitución porque en la Constitución todo el Estado, todas las instituciones del Estado están obligadas a poner gabinetes paritarios, mitad hombres, mitad mujeres. No es de que si somos feministas o no, no es de que si nos agrada o no, lo marca la Constitución que los gabinetes tienen que ser paritarios. Pues ella puso puros hombres, a su hermana y a otra que está en bienestar. Un gabinete de puros hombres, que creo ya lo aumentó a 10 o no sé cuántos. Quisiera que pusieran el video, compañeros, donde primero está diciéndoles que se presenten y luego se presentan uno por uno y oigan lo que dice la hermana y vean el uno por uno que son puros hombres. Cuando alguno de los directores presentes o el
sea. Por favor. Empezamos con desarrollo social. Quien va a estar a cargo de la alcaldía es Francisco Chávez Aguilar. Cuando alguno de los directores presentes, o en particular, Buenos días, Dirección Jurídica y Servicios Legales, servidor. De la Secretaría General de la Declaración de Derechos Tributarios Recreativos y Educativos de la Comunidad. Del Ángel Gil, General de Obras y Francisco Chávez Almirón, Director General de la Administración. Marlon Navarro, Secretario Particular. Francisco Delgadillo, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Soles. José Medina, Director General de Gobierno. Miguel Juárez, Coordinador de Asesores. No soy yo. bien, ya conocen la estructura principal y nuestros asesores de desarrollo y bienestar. Buenos días, Dirección Jurídica y Servicios Legales, servidor. De la Secretaría General de la Declaración de Derechos Tributarios Recreativos y Educativos de la Comunidad. Del Ángel Gil, General de Obras y Francisco Chávez Almirón, Director General de la Administración. Marlon Navarro, Secretario Particular. Francisco Delgadillo, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Soles. José Medina, Director General de Gobierno. Miguel Juárez, Coordinador de Asesores. Bien, ya conocen la estructura principal. A ver, vamos a dejarlo ahí, pero donde habla ella, dice: yo soy Vianey Cuevas, directora general de las direcciones territoriales. Ahorita se los pasamos si quieren a sus teléfonos o a los chats, pero habla de Heidi Rosas, Desarrollo y Bienestar, y la coordinadora de territoriales, Vianey Cuevas. Todos los demás son hombres. Jurídico y Servicios Legales, Cruz Díaz. Director de Cultura, Enrique Go, que hoy renunció, y en su carta de renuncia habla de que pronto, y también digamos en correspondencia o en solidaridad al director de Cultura, Deportes y Recreación, renuncian 6 directores, o sea, se quedan sin 7 directores generales. Un gobierno que no tiene gobierno, pues es desgobierno, y es bastante lamentable. Aquí 3 cosas: puros hombres no es aceptable. Las mujeres hemos dado una lucha de siglos, podríamos decirlo, y cuando estábamos en el partido anterior, que se cambió de bando, que perdió los principios, que se llamaba PRD, desde que nació el PRD con un sistema de cuotas. Las mujeres dijimos mínimo 30% para los cargos de dirección en el partido. Y fue en 1993 cuando logramos que en la Constitución se pusieran las cuotas de género, que ahí ya entramos con el 40%. Y fue en la legislatura 63, todavía con mayoría de derecha, y en la 64 fue cuando se hizo historia, ya con mayoría de izquierda. En la legislatura 63, en 2014, todas las mujeres de todos los partidos presentamos una iniciativa para que la paridad estuviera en todo el estado. Obviamente el PRI, el PAN dijeron no, y como ellos eran mayoría, no se pudo lograr. La negociación que hacían con las senadoras en aquel tiempo era de que nos pusieran en un transitorio con letra chiquita que la paridad existirá en el Poder Legislativo.
Logramos que no fuera en letra chiquita en un transitorio, sino que se metiera en el artículo 41 de la Constitución la paridad, al menos en el poder legislativo. Luego cambia la historia, ganamos la mayoría a la izquierda en el Congreso de la Unión, y una de las primeras iniciativas fue aprobar la paridad en todos los órganos del Estado. El Estado tiene poder ejecutivo, legislativo, judicial y los órganos autónomos. No solo los órganos autónomos federales, también los órganos autónomos estatales, municipios, todo eso constituye el Estado. Díganle a Sandra Cuevas que el poder ejecutivo incluye poder ejecutivo, y el poder ejecutivo es gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos de las alcaldías y municipios. Tal vez pensó que nada más aplicaba al presidente de la República o a la jefa de gobierno y se saltó la frase de que obliga a todo el poder ejecutivo. Si hasta en el poder judicial, que nosotros como poder legislativo hubiéramos podido legislar, pero se legisló que debe de existir la paridad en el poder judicial, por ejemplo, pero le dimos un plazo para ir sustituyendo magistradas, juezas e irlas metiendo, incluso ministras de la Suprema Corte. Por eso el presidente presenta ternas de mujeres y van metiendo mujeres. Conforme se desocupa un lugar, entran mujeres, se desocupa otro y entran, hasta que se logre la paridad total en el Poder Judicial, no solo en la Suprema Corte, en todas las magistraturas debe haber paridad, y también juezas y jueces en la misma proporción. Eso también quedó legislado, pero en el Ejecutivo quedó completamente obligatorio, como ya era obligatorio en el Poder Legislativo. Entonces, el lograr la paridad, que ha sido una lucha muy importante, no podemos admitirlo nosotras, compañeras y compañeros, no podemos permitir que se viole la Constitución, artículo 41, transitorio tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y eso se trasladó a la Constitución Política de la Ciudad de México. Es una norma constitucional. Nadie puede violar la Constitución, mucho menos una autoridad. Yo quisiera proponer a las compañeras, a la Comisión de Mujeres de este movimiento, que se levante una denuncia por violar la Constitución Federal y la Constitución de la Ciudad de México ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ante la Contraloría, que se pida la inhabilitación de Sandra Cuevas por incompetente y por reiteradas violaciones a la Constitución y a la ley, y que se exija que de inmediato se aplique la paridad en los gabinetes. No solamente es el gabinete central, si son 6 territoriales, 3 deben ser mujeres, 3 deben ser hombres. Si lo va a incrementar, como en el gobierno pasado, a 8, pues 4 son mujeres y 4 son hombres. Que aproveche que se le van a ir 6 o más de la mitad del gabinete para que aplique la Constitución. No debemos admitir que se viole en nuestras narices la Constitución. Por otro lado, pues está el tema del nepotismo. El nepotismo es una lacra del viejo régimen, del viejo sistema. Es inmoral, antiético, pero también es ilegal. El artículo 63 bis del Código Penal Federal establece con toda claridad, lo leo: cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de sus atribuciones, de las atribuciones de su cargo, designe directa o indirectamente, contrate, designe, nombre o intervenga para que se designe
ya sea como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios, a personas que tengan lazos de parentesco por consanguinidad hasta en 4º grado. O sea que ni los sobrinos de los sobrinos. Está completamente violando el Código Penal. Y se ve que es una delincuente empedernida. Todos los días viola la ley y la Constitución. Habría que decirle, a ver quién le dice. Yo sé que él manda a estas reuniones a algunas personas. Díganle que si no sabe leer, si no quiere leer, ponga un asesor que sí lea y le diga qué cosas son delitos de lo que está ordenando. Y nombrar a su hermana es un delito, además, imperdonable. Porque además, no solo porque estamos en un nuevo régimen, y a nosotros como izquierda, a nosotros como Morena, nos corresponde, ahí están nuestros compañeros del PT también, nos corresponde construir la cuarta transformación, dejar atrás el viejo régimen inaugurar en México y en todos los rincones del país el régimen democrático. El hecho de cometer un delito de nepotismo es sumamente grave. El Congreso, aquí es el Congreso local, el que debe aplicar sanciones a Sandra Cuevas por nombrar a su hermana como directora. Aquí pedí que se me entregara el nombramiento para tenerlo por escrito. Y dicen que el nombramiento fue verbal, que de todos los directores generales hay un nombramiento escrito, pero que de ella fue un nombramiento verbal. Pero así sea ese video, es una prueba de que ella, Sandra Cuevas, la está nombrando a su hermana como directora de las direcciones territoriales. Y la hermana misma se presenta con su nombre propio, diciendo que es la directora de las territoriales. ¿Eso qué significa? Bueno, si hay nombramiento por escrito, es delito. Y si es nombramiento verbal, es peor. O sea que si pensó que podía eludir la ley, no nombrándola por escrito y decir, a ver, bueno, pero ya los locatarios y mucha gente nos ha dicho cómo llega la mandamás a gritonear y se siente la alcaldesa y es la hermana de la impuesta, es la hermana de la espuria. Ya se imaginarán, entre más espurios son, más autoritarios se presentan. Entonces, se incurre en usurpación de funciones. Y la usurpación de funciones es un delito muy grave. Yo no me puedo ejercer como funcionaria si no lo soy, ¿me explico? Nadie puede actuar, así sea por ejemplo, hace muchos años, los de limpieza, los que barren las calles, pues unos eran los sindicalizados, pero otros eran los ayudantes y no estaban en nómina. Bueno, dijimos, no puede haber esta irregularidad, tiene que existir pues el término de ayudantía o de algo, porque si no, no podrían hacer una función pública, ¿me explico? Bueno, si eso es así, imagínense la titular nombrando a la hermana verbalmente, presentándola en público, como se oye aquí, y además la hermana diciendo que es directora, pues está usurpando funciones. Si la nombran, porque la nombran, y si no la nombran, pues entonces usurpa las funciones. Y ostentarse en este video con el cargo, sabiendo que incumplen la ley, también es incurrir en responsabilidad. Son varios ordenamientos los que se están violentando aquí. Por un lado, el delito. Los delitos son penales. El de usurpación de funciones es un delito penal. O administrativo, el de servidores públicos, por hacer un nombramiento verbal, y esto debe de llevarse al Congreso local,
porque llevarlo a la Contraloría no serviría de mucho, porque la Contraloría no puede destituir a funcionarios electos. Por eso es el Congreso el único que puede destituir a esta señora que se dice alcaldesa de Cuauhtémoc. No puede quedar esto, compañeras y compañeros, en la impunidad. El delito de nepotismo, por un lado, por el otro, el de usurpación de funciones. No es solo un tema ético, es un tema legal, y si es ilegal es sancionable, y quien puede sancionar es el Congreso local. Yo propongo que hagamos una solicitud formal con toda la redacción jurídica como debe de ser, y la entreguemos a nuestros diputados y diputadas en el Congreso local, y sean ellos nuestros portavoces que lo lean en tribuna y nombren una comisión de juicio, ¿cómo se llama? Una comisión jurisdiccional que analice el tema, y ya que se forme la comisión, vamos a llevarle a esa comisión todas las violaciones que sistemáticamente ha cometido contra la ley, contra la Constitución, esta señora espuria que se llama Sandra Cuevas. Por otro lado, y bueno, a la Contraloría sí debemos ir también para denunciar la incompetencia, y la Contraloría misma puede canalizarlo al Congreso local. Es decir, nosotros también vamos a la Contraloría, la Contraloría estudia el tema y luego, como se declara incompetente, lo turna al Congreso local. Luego, el tercer tema también es sumamente grave. No ha convocado al Consejo, no ha dado personal a los concejales. Y quisiera que pusieran el tercero, que vieran una lista de nombramientos que están a nombre de oficina de la alcaldesa. Es interminable la listota. Al principio está ella, luego los 10 concejales, y me gustaría que vieran 4 nombres muy relevantes, o uno, con uno me conformo, ojalá se vea. ¿Ya está? Ya. Que si se pudieran acercar, está después de los concejales, a ver, por aquí. Concejal, hasta aquí. Y luego viene oficina de la alcaldesa, Manuel Mondragón y Cal. Pero aquí está. Alasraqui, Gosman, Carlos Jaime. Carlos Alasraqui, el periodista que le hace las entrevistas pagadas, eso se llama, podemos llamarle chayote, que es un delito, podemos llamarle tráfico de influencias, podemos llamarle, aviador, porque no trabaja, él está en el medio de comunicación, pero aparece en la nómina de la alcaldesa con un salario, creo que sí está el salario por allí, más hasta la derecha, si se pudiera recorrer. Arriba. 40,800. Con 40,800 pesos gana Alasraqui cada mes.
40,800 pesos al mes recibe Alasraqui, dinero público de la alcaldía Cuauhtémoc. Pues con razón, dice lo que dice. Si está pagado, pues dice para lo que le pagan. Es un chayotero, lo ha sido siempre, pero usar dinero público para comprar a este tipo de personas, que también ha sido uno de los violentadores de este lado. Pues eso lo explica, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué quiero decir? Les vamos a pasar esa nómina también. Me interesaba mucho las y los concejales, porque a los concejales no les ha dado una sola persona para que trabajen, pero sí le paga a los chayoteros y sí le paga a otros. No creo que, con todo respeto a Manuel Mondragón y Cal, con su enfermedad, con todos los años que tiene, con mucho respeto lo digo, pueda ir a trabajar todos los días a la alcaldía. Entonces también, en aras de que, y así ubiqué ahí al vuelo de pájaro 7, 8 nombres que son, como bien lo decían, aviadores. Y es dinero público. ¿Está bien usado el dinero público así? ¿Por qué no se lo da a las madres jefas de familia? ¿Por qué no arregla las calles? ¿Por qué no barre bien donde hay basureros? ¿Por qué no aplica el dinero público en las necesidades y los derechos de la gente? Y quiero entrar al tema del consejo, porque el tema del consejo es muy delicado y muy grave. En primer lugar, señalar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 122, se establecen dos facultades muy importantes, dice insustituibles, es decir, que solo el consejo puede hacer. No las puede sustituir la alcaldesa, no las puede sustituir el Congreso, no las puede sustituir nadie, porque son atribuciones insustituibles del consejo. Una es aprobar el presupuesto y orientar el gasto público, y la otra es supervisar y evaluar todas las acciones de gobierno. ¿Cómo van a aprobar el presupuesto si ni siquiera lo reúnen? ¿Cómo va a supervisar y evaluar la gestión si no tiene ni programa de gobierno, si no hay ningún documento que lo establezca? Todo es a como se le ocurre el día de hoy. Hoy, ¿cómo qué hacemos? ¿Qué se me ocurre hacer? No hay plan, no hay orientación, pero esto es delicado porque se está impidiendo que funcione un órgano constitucional del Estado. ¿Me explico? Si no les dan dinero, si no les dan personal, si no los convocan, pues no está cumpliéndose con la ley y con la Constitución. En el supuesto caso, porque leí en el periódico que una diputada de Morena va a meter una iniciativa en el Congreso de la Unión para que quede perfectamente establecido que el Consejo se tiene que reunir con cierta periodicidad. Lo diga o no lo diga la ley secundaria, si lo dice la Constitución Federal y lo reafirma la Constitución de la Ciudad de México, esa es máxima ley y se tiene que obedecer porque estamos en un estado de derecho, no de lo chueco. Y si no han leído la Constitución, pues se tienen que apartar al menos un día para estudiarla, pero no pueden seguir violando la ley y la Constitución un día sí y el otro también. Sí, pero vamos a suponer que no va a convocar, que está montada en su macho de que aquí solo mando yo, me vale la Constitución y la ley, y de ahí nadie la saca. Entonces los concejales, las concejales, tienen una tarea muy importante que hacer. Primero, una mayoría del consejo escribe una carta a la alcaldesa pidiendo que se reúna y lo fundamenta conforme a la Constitución y le dice lo que tiene que hacer. Si ella no lo sabe, pues la mayoría del consejo se lo puede decir por escrito. Y una
mayoría del Consejo es una orden, porque ya no existen los gobiernos unipersonales. Esos fueron los llamados jefes delegacionales. Esa figura desapareció y al convertir en alcaldía se convierte en un gobierno colegiado, en un gobierno de composición. No manda una persona, mandan 11 personas y 6 pueden lograr una carta diciéndole lo que establece la ley y pedir que se convoque al Consejo. Somos 5, una más. Yo digo, ¿a poco los demás concejales están muy contentos con que se les vea como floreros o como hechos a un lado, a pesar de que la Constitución les da facultades expresas muy importantes? Bueno, supongamos que no conseguimos otro concejal. Una mayoría puede lograr que se convoque. Pero vamos a suponer que no tenemos mayoría, que somos 5, incluso póngale el caso extremo, 4, que nada más son 4. La Constitución da derechos de minoría a los concejales de minoría. ¿Qué pueden hacer? Acudir a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La Sala Constitucional, Manuel se acordará que cuando discutíamos la Constitución de la Ciudad de México, defendimos con todo, las derechas no querían, la creación de la Sala Constitucional, porque es la única instancia que tenemos en la ciudad para que se aplique la Constitución. ¿Para qué hacíamos una Constitución tan hermosa, tan de derechos, tan de avanzada, si no hubiera ni a quién reclamarle que no se estuviera cumpliendo? Para eso creamos la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional tiene que hacer valer la Constitución. Y la Constitución dice que los consejos se tienen que reunir y tienen que aprobar el presupuesto y tienen que supervisar, evaluar. Hay un montón de facultades, opinar sobre la concesión de los servicios públicos o cualquier convenio que haga la alcaldía. Cualquier convenio puede emitir opinión respecto de cambios de uso de suelo y sobre construcciones en su jurisdicción. Puede garantizar, fíjese qué importante lo que puede hacer nuestro consejo, garantizar la paridad de género en la alcaldía, tanto en las políticas públicas como en los órganos de gobierno. Puede convocar al alcalde, pueden convocar ustedes, concejales, a los directivos de la administración pública para que rindan informes. Ya pasó un mes. ¿Cuál es el presupuesto? ¿En qué lo han gastado? ¿Cómo va? ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? El consejo, por mayoría, puede convocar. Incluso puede citar a la alcaldesa y sentarla. Nos informas. Para eso somos un gobierno colegiado y nos informas. Pero si ni siquiera los quiere reunir, pues quiere hacerlos a un lado. Pero eso es hacer a un lado la Constitución. No es que queramos mucho a Samuel, que lo queremos mucho, o a la compañera Irma, o a Saúl, o a Alba. Desde luego que los queremos muchísimo, pero no es esa la razón. Es porque lo establece la Constitución y la ley. Y ella lo tiene que aplicar. Y no nos dejemos, compañeras, compañeros. Morena es la primera fuerza política en esta ciudad, es la primera fuerza en la alcaldía Cuauhtémoc. Nosotros ganamos el primer lugar, no se les olvide, no hay que dejarnos. Por otro lado, ya decía yo que los concejales tienen varias vías de protección para hacer valer sus facultades. Ahorita viene ya la aprobación del presupuesto. Apenas lo apruebe la Cámara, se pasa a los estados. ¿Qué presupuesto se va a aprobar para la alcaldía en el Congreso? ¿Alguien sabe? No. Se supone que a lo mejor lo hizo Néstor Núñez y lo heredó ese presupuesto la nueva alcaldesa. Vamos a ver si
se está cumpliendo con el organigrama anterior. Vamos a suponer que sí. Bueno, y si no, o va a hacer una calca del presupuesto que presentó Néstor Núñez. Si lo va a hacer, pues ya está faltando al presupuesto de Néstor Núñez, porque ya ahorita debió haber entregado un mes a las poquitas madres de familia que daba el gobierno de Néstor Núñez, a las poquitas beneficiarios de los programitas que tenía Néstor Núñez. Y lo digo así deliberadamente, porque en Morena, en la izquierda, no podemos dar programitas simulados como lo hacían los neoliberales. Nosotros somos de derechos, consideramos a la gente derechohabiente, y los programas son universales. Y con el principio de progresividad, algún día se llega a la universalidad de los derechos de la gente. Pero si fuera el de Néstor Núñez, pues ya hubiéramos visto algo, pero no, quiere decir que lo cambió. ¿Lo cambió por cuál? Yo le pediría, con mucho respeto, a nuestros concejales que la alcaldía el consejo de la alcaldía es el único que puede aprobar el presupuesto. No, es decir, hay una ley que es la de presupuesto que establece el procedimiento de aprobación del presupuesto. Paso número 1 es: se reúne el consejo aprueba el presupuesto. Ese presupuesto la alcaldesa lo manda a la jefa de gobierno, y la jefa de gobierno le hace observaciones o no y lo manda al Congreso local, y el Congreso local lo aprueba. Pero no puede aprobarse el paso 3 sin el paso 1, ¿me explico? Entonces tiene obligadamente que citar al Consejo para todas las facultades que tiene el Consejo. Y por último hablaría del presupuesto participativo. La Constitución de la Ciudad de México también obliga a las alcaldías a abrir una silla ciudadana. Muchos, Copaco, no saben ni qué hacer. Oigan, aprobamos este proyecto y van a hacer otro. Y la gente aprobó que se hiciera con los vecinos X obra, y ya está licitando a sus cuates para que lo hagan los cuates de la alcaldesa y no quienes dijeron los vecinos. Entonces ya no es presupuesto participativo. El presupuesto participativo es un porcentaje del presupuesto que en completa soberanía lo deciden los vecinos. Los vecinos deciden qué, con quién y hacerlo. El costo y todo lo aprueban los vecinos. Los vecinos, ahí no interviene el gobierno. El gobierno lo único que tiene que hacer es darles el recurso y llevar la supervisión del buen gasto, que se aplique lo que los vecinos dijeron. Pero la alcaldía no tiene por qué andar licitando presupuestos participativos, con todo respeto a los alcaldes que lo anden haciendo, que dice que porque eso es salvaguardar. No, es que lo que hacen los vecinos es el presupuesto participativo, y desde luego que se le tiene que dar supervisión y seguimiento. Pero ya lo que estamos observando en el chat de Copacos, cuando mandan los vecinos las cartas de cómo no se les toma en cuenta, cómo no. Bueno, entonces aplicar la silla ciudadana. Claro, si ni los concejales pueden reunirse en el consejo, mucho menos el consejo va a abrir la silla ciudadana. Pero la silla ciudadana es para los vecinos. Y yo diría, en la sesión 1 del consejo, que vayan 10 colonias, al otro otras 10, a las otras 10, y ya las 33 colonias que vayan en su calidad de silla ciudadana. Nada más no les dan la silla ciudadana, y entonces los vecinos, Copaco, pueden ir a la sala constitucional a decir: se está violando la Constitución porque no me dan la silla ciudadana, y yo necesito la silla ciudadana para explicar
el presupuesto participativo, los problemas de mi colonia y soy representante de los vecinos y necesito que la alcaldesa me escuche, ¿verdad? Eso es tan elemental. No debería ni siquiera de acudirse a nada de esas herramientas. En realidad, cuando hacíamos la Constitución lo veíamos así como, bueno, eso no va a pasar jamás, ¿no? Bueno, por si las dudas. Y ahí se puso, por si las dudas. Y vean nada más lo que nos está pasando. Pensábamos que la democracia pues se iba a ir fortaleciendo, ir evolucionando, y una democracia es donde manda el pueblo, no donde manda una persona. Donde manda una persona se llama monarquía, y tal vez esta alcaldesa se crea monarca, dije monarca, no narca, monarca. Tal vez ella se considere así, pero estamos en un régimen democrático, y en una democracia impera la ley, se obedece la Constitución, actúan los órganos colegiados. Hagámoslo valer, compañeras y compañeros.